la falta de horizonte de muchos jóvenes que con una escolarización deficiente abordaban su vida hacia la adultez pues con grandes dificultades. Y eso fue lo que nos movió precisamente a hacer algo que permitiera que esas personas, esos jóvenes, aprendieran a trabajar trabajando, y a partir de ahí es como dimos con el planteamiento precisamente de que el trabajo fuera el eje de la inclusión social para esas personas. Me han ayudado a encontrar trabajo y según yo tengo Asperger y a mí me cuesta mucho encontrar trabajo, me costaba. Nosotros siempre hemos mirado a la persona con sus potencialidades y creemos que en las sedes, igual que en Valencia, ¿no? que al final lo que nosotros hemos podido aportarle a esas personas y en esos territorios es una visión diferente del trabajo con ellas, ¿no? Sobre todo porque entendemos que tienen todo el potencial del mundo, que simplemente hay que pulir esos talentos para que desde ese reconocimiento puedan acceder a donde quieran llegar, ¿no? Poniendo a la persona en el eje de esa acción, pero con una mirada autónoma de la persona, no con una mirada asistencialista. Nova Terra Jove es una familia para mí, significa mucho para mí. ¿Tienes algún problema? Ellos te van a poner una solución. Todos somos responsables de todos.